Cuento. Bueno, pues mi cuento trata sobre lo siguiente. Conejitos. Había una vez una familia de conejitos que vivían en un bosque muy lejano. Tenían su cueva cerca de un árbol. La familia de conejitos eran 5. El papá que trabajaba, una mamá que se encargaba de cuidarlos. Los 3 conejitos estudiaban. Ellos eran de diferentes edades, por lo tanto, todos iban en la primaria, en diferentes grados. El conejito más pequeño estaba en primer grado. El segundo conejito iba en tercer grado y por último, el conejito más grande ya estaba en sexto primaria. Los conejitos se llamaban José el más pequeño, Fernando el mediano y Pedro el más grande. Cada maestro de los conejitos tenían algo diferente al otro. Cada maestro buscaba lo mejor para sus alumnos. Los conejitos eran muy aplicados, les gustaba ir a la escuela aunque se les complicaba. Ellos creían que podían y así llevaban cada día. Los maestros son muy buenos con ellos. El profesor del conejito de primero le gustaba trabajar lo que son actividades, todo tipo de juegos donde se pudiera incluir lo que se estaba dando. Día con día era algo nuevo. Utilizaba cualquier material como pelotas, palos, carteles, canciones, en sí cualquier cosa que le funcione. Y sus alumnos se divertían y aprendían mucho. El segundo conejito es el que se encuentra en tercer grado. El profesor de este cambiaba o rotaba constantemente la forma de impartir sus clases o que él hacía día a día con sus alumnos. Este era un poco dinámico, pero hacía interesantes sus clases. Los 2 conejitos más pequeños platicaban. Uno le decía: José, ¿cómo te va con tu profesor? Y Fernando le empezaba a decir: en cuanto a Pedro, el conejito más grande que se encontraba en el grado de sexto, tenía una profesora siervo que ya era bastante grande de edad. Ella utilizaba métodos antiguos donde ella solo le gustaba dictar y que estudiaran, donde ella que se pusieran a memorizar. Ella lo que más hacía era realizar pruebas, cuestionarios y así las actividades. La maestra era bastante enojada y Pedro que no le gustaba eso. Al terminar las clases, un grupito de compañeros de Pedro se reunían a platicar al salir. Todos ellos hablaban que la maestra era muy enojada, pero Pedro les decía a sus amigos que era por su edad y todo lo que pasaba, buscando calmar a sus amigos y compañeros. Después de que todos salieran, cada uno de ellos, José, Fernando y Pedro, se quedaban jugando o ya sea platicando. El que más se tardaba era José, el conejito más pequeño, ya que él, por ser más pequeño, le gustaba jugar. Entonces Fernando y Pedro tenían que ir a buscarlo. Después de ir por José, los 3 conejitos se iban juntos para su casa. El camino era bastante largo. En todo el camino, ese tiempo, les gustaba platicar de cómo les había ido en sus clases. José siempre decía que él se la pasaba muy bien y que le gustaba recibir clases. Y así es como cada día los 3 conejitos regresaban a su casa. Cada día un hermano contaba su día de clases y cómo se la pasaba. Y así fue como pasó otro día más de clases. Los hermanos se reunieron afuera de la escuela y este día era el turno de contar cómo fue su día a Fernando.
Entonces los tres conejitos, saltando de regreso a su casa, iban escuchando a Fernando. Él decía, me gusta bastante el profesor, nos dicta, pero casi siempre busca la manera de alegrarnos cuando nota que estamos aburridos. O también cuando no entendemos, busca entre su cajita y saca cualquier cosa para explicarnos. Y así fue como, escuchando a Fernando, los tres conejitos llegaron hasta su casa. Al día siguiente solo iban a la escuela Fernando y Pedro, ya que José no tendría clases el día viernes. Llegaron a la escuela. Fernando se fue para su clase, como lo hizo Pedro también. Pasó el tiempo y se aproximaban las últimas clases de la semana. Pedro estaba tranquilo en su salón de clases cuando llegó un aviso a todos los salones. El aviso que llegó por parte del director Koala fue que dentro de una semana iniciaban lo que eran las evaluaciones. Al salir de clases se encontraron Fernando y Pedro. Empezaron a caminar. Entonces Pedro, muy preocupado, empezó a decirle a Fernando que él pensaba mucho sobre las evaluaciones. Entonces Fernando le dijo a Pedro que se calmara, que aún tenía tiempo de una semana para estudiar. El resto del camino, saltando, siguieron platicando de las evaluaciones. Al llegar a su casa, Fernando llamó a José y a su mamá. Luego Pedro les dijo que ya se aproximan las evaluaciones. Pedro se quedó solo con su mamá, que él estaba preocupado y que no sabía qué hacer. La mamá le dijo que estuviera tranquilo, que ella lo iba a apoyar en todo lo que él quisiera. La mamá conejita le dijo a Pedro que gracias por hablar con ella. Y así fue como desde el domingo Pedro empezó a estudiar con sus hermanos, teniendo con ellos a su mamá. Pasó el domingo y el día lunes tenían que volver a clases. En esta semana los hermanos no se tardaban nada, saltando rápido a su casa para poder llegar a estudiar. Cuando estaban estudiando, la mamá conejita llegaba a verlos y les preguntaba si necesitaban algo. Ellos muy felices que su mamá los apoyara. Todos los días fueron de mucho estudio. Después de clases, el día sábado descansaron para relajarse y el día domingo volvieron a estudiar para prepararse. Llegó el día de las evaluaciones. José y Pedro se fueron muy preparados. Fue una semana de evaluaciones. Los hermanos creen que les fue bien. Incluso Pedro, el más preocupado, estaba feliz. Los tres hermanos le agradecieron a su mamá por estar apoyándolos. La mamá les dijo que si sacaban buenas notas para las vacaciones iban a llevarlos a un lugar donde se pudieran divertir. Y así fue. Pasó el tiempo de la entrega de notas. Los hermanos conejitos estaban muy nerviosos. Llega la mamá conejita a traer las notas. Luego llamó a los tres y les explicó que no había visto sus notas y que las vieran ellos primero. Los tres quedaron muy sorprendidos. Vieron que tenían unas excelentes notas. Se pusieron a saltar de tanta felicidad. Toda la familia conejita para las vacaciones se fueron a un lugar muy bonito para que jugaran como su premio de su esfuerzo. La familia conejita siguió así hasta que José, Fernando y Pedro se graduaran teniendo el apoyo de su familia. Fin.